descubierto el misterio de Joel, rasgar el corazón para transformación divina, no los vestidos. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, la tierra fue devastada por una plaga de langostas. Esta catástrofe, reflejo del juicio divino, había dejado a los campos áridos y el clamor del pueblo resonaba en cada esquina de Jerusalén. La angustia se cernía sobre la ciudad, como una nube oscura que no ofrecía refugio. El pueblo, inmerso en la idolatría y la desobediencia, había olvidado su pacto con el Altísimo, y la crisis exacerbó su necesidad de un cambio. Joel, profeta de Dios en Judá, se levantó entre la multitud. Atraído por el Espíritu Santo, sentía una llama arder en su pecho, una urgencia divina por restaurar el corazón de su gente. Rasguemos nuestros corazones y no nuestras vestiduras, proclamó con voz resonante, llamando a los hebreos a un arrepentimiento genuino. Los rostros pálidos y marcados por la preocupación captaron su atención, pero Joel sabía que las palabras solas no bastaban. Su mensaje debía resonar en lo más profundo de su ser. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban llenas de murmullos, un eco de incertidumbre se reflejaba en los ojos de los oyentes. Como si las mismas lágrimas brotaran de sus corazones, la multitud comenzó a clamar: «Ten compasión de nosotros, oh Señor». Aquella súplica se unía al lamento de las tierras marchitas, y el polvo del suelo se mezclaba con el agua de sus ojos. Era el anhelo de volver a conectarse con su Creador, de recordar la relación perdida que parecía haber sido apagada por las llamas del pecado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con fervor, Joel pronunciaba las promesas de restauración que el Señor había declarado. Porque el Señor dice: «Os restituiré los años que comió la oruga». Cada palabra que salía de su boca iluminaba las vidas apagadas, dándoles esperanza donde solo había desolación. Los corazones, que antes latían con miedo, ahora latían al unísono al escuchar la posibilidad de un futuro en el que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, recordándoles que tenían un propósito divino. El clímax del mensaje de Joel se sentía tangible en el aire. La transformación no era simplemente un retorno material a lo que habían perdido, era una metamorfosis espiritual, un renacer a su relación con Dios. Pero el tiempo se detenía en esas conciencias anhelantes. La pregunta flotaba en el ambiente: ¿están listos para romper de verdad sus corazones y abrazar lo desconocido del camino de regreso? Las tierras y su historia aguardaban lo que solo el Altísimo podía proporcionar. La historia de Joel aún no había terminado, y mientras los ecos de su mensaje retumbaban en Jerusalén, el pueblo esperaba con ansiedad la revelación de la voluntad divina que cambiaría su destino. A medida que el clamor del pueblo se tornaba más intenso, las lágrimas de desesperación se convertían en un canto de esperanza, como si el mismo cielo escuchara el clamor de su pueblo. Joel, en medio de la multitud, levantó sus manos hacia el Altísimo, y con un resplandor que emanaba de su rostro, comenzó a declarar: «Conviértanse a mí de todo su corazón, y con ayuno, y llanto, y lamento». La voz del profeta resonaba junto a un eco divino, y el pueblo, tocado por la mano de Dios, comenzaba a sentir un cambio en la atmósfera. No era solo el deseo de restauración lo que animaba sus corazones, sino la promesa de un renacer. En el corazón de Judá, un fuego cobraba vida, el fuego de un arrepentimiento auténtico, un deseo de retornar a los brazos de su Creador. «Despierten». Se oía la exclamación de Joel: «Porque el día del Señor se acerca». Temblor en la voz. El profeta hablaba de la venida de un día en que el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Joel 2:28, un tiempo donde los sueños y visiones florecerían en aquellos que anhelan ver la gloria de Dios manifestada. Entre la multitud, algunas almas habían comenzado a notar que sus lágrimas, antes de tristeza y temor, eran ahora de un profundo anhelo de reconciliación. El arrepentimiento comenzaba a aflorar como un río que buscaba un cauce, un camino hacia la vida. En ese momento, el anciano sacerdote Ezequías, que había pasado años luchando con el desánimo en los sacrarios, se acercó a Joel. Sus manos temblorosas se posaron sobre el hombro del profeta mientras murmuraba: «¿Es cierto? ¿Podremos ver días de bendición nuevamente?
Joel miró al sacerdote a los ojos, y con la certeza de un mensajero divino, le respondió, así dice el Señor, vuelvan a mí, y yo devolveré la abundancia a su tierra. No hay cadenas que mi gracia no pueda romper. Las palabras de Joel cruzaron como un relámpago sobre la multitud, despertando corazones dormidos a la fe arrebatadora del Señor. El arrepentimiento se convirtió en alabanza, y la ciudad que antes estaba sumida en la desolación comenzó a vibrar con un nuevo ritmo, el ritmo del Espíritu Santo que comenzaba a moverse en medio de ellos. En el cielo, sin embargo, el consejo de Dios se tejía con un propósito eterno. El polvo del suelo era elevado en una danza de adoración mientras los corazones, antes duros como piedra, se convertían en carne. ¿Estás preparado para lo que sigue?, parecía susurrar el viento. Mientras el pueblo se unía en una gran asamblea, la voz interna de Joel resonaba como un tambor que llamaba a un nuevo despertar. Era el inicio de un nuevo pacto, una renovación que se respiraba en cada latido. Pero en el horizonte, más allá de la frontera de lo visible, un misterio aún aguardaba por revelarse. Escuchen, oh Judá, continuó Joel, pues no solo se trata de retornos, sino de un nuevo comienzo donde el fuego del Espíritu se derramará, y sus hijos y sus hijas profetizarán. El corazón de Dios está por hacer algo que aún no hemos visto ni oído. ¿Están dispuestos a abrazar lo desconocido? Las palabras cayeron como lluvia sobre la tierra seca, pero el pueblo, fiel y expectante, se preguntaba, ¿qué será este nuevo pacto? ¿Qué nos revelará el Señor en su tiempo? Así, la historia de Joel continuaba, cargada de la promesa de una transformación que iría mucho más allá de lo que los corazones podían imaginar. La revelación del plan soberano de Dios estaba cada vez más cerca, el eco de la esperanza había comenzado a resonar con nuevos significados, y la historia de salvación se estaba entrelazando con el destino de toda la humanidad. Mientras la multitud se abrumaba en un fervor espiritual, la atmósfera en Judá se electrificaba. El eco de las palabras de Joel resonaba por las calles, atrayendo a más almas ansiosas por conocer la verdad del Señor. Las manos alzadas en adoración eran un testimonio viviente de un pueblo resurgente, un pueblo que anhelaba una conexión renovada con su Dios. Vengan y penetren en la profundidad de sus corazones, instaba Joel, no busquen solo el lamento exterior, sino que rasguen sus corazones y no sus vestidos. La voz del profeta se alzaba por encima de los alaridos de alegría y pena, desafiando al pueblo a confrontar la raíz de su condición ante Dios. Este llamado no era simple retórica, era una invitación a una transformación interna, una metamorfosis que solo el Altísimo podía lograr. Las palabras golpeaban como el martillo sobre el yunque, forjando un nuevo entendimiento en muchos. El joven Eliab, quien había estado perdido en la desesperación, sintió que una llama se encendía en su pecho. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande me mire con amor?, pensó, mientras pensaba en sus fracasos y en cómo había dado la espalda a su Creador. Fue en ese instante que entendió que la verdadera restauración comenzaba con un corazón rendido. El anciano Ezequías, viendo el fervor y la convicción, se sintió renovado. «Es hoy, oh Judá», exclamó, «es tiempo de que nos volvamos a nuestro Dios con todo nuestro ser». Su voz, temblorosa pero firme, resonaba entre las naciones, como un shofar llamando a la batalla espiritual. Los ojos del pueblo estaban claramente fijos en él, esperando que compartiera más de esa revelación divina. Jerusal, una anciana sabia del pueblo, compartió con un grupo de mujeres, recordemos las palabras de nuestros antepasados en el desierto y citó con fervor, si te apartares de mí, también yo me apartaré de vosotros. Zacarías 1:3. Pero si nos volvemos, Él nos abrazará. Las mujeres asintieron, llenas de un fervor renovado por el llamado de Dios. Mientras tanto, las sombras en el horizonte parecían estar más cerca. En un rincón apartado, el espíritu de los miserables comenzaba a murmurar, ¿qué hay de promesas no cumplidas? ¿Dónde está la justa mano de nuestro Dios? Sin embargo, justo antes de que la desesperanza se apoderara de su corazón, la voz del Espíritu Santo resonó con claridad, confía en mi plan, oh Judá, pues no hay caos que no trabaje para bien. Joel, notando el conflicto interno, se volvió hacia la multitud y declaró, no teman. El temor no tiene parte en el futuro que Dios nos ha prometido. Él renovará nuestras fuerzas como las águilas, Isaías 40:31, y nos dará restauración. Su voz palpitaba de autoridad, y una paz sobrenatural comenzó a descender. En ese momento culminante, el cielo se oscureció brevemente, como un velo siendo descorrido. Y un murmullo comenzó a presentarse entre el pueblo. Mirad, oh Judá, las señales en los cielos nos hablan. Algo se acerca. Prepárense. El viento de cambio sopla entre nosotros. La multitud,
ahora en un clamor de fervor, anhelaba el próximo paso de Dios. ¿Qué desea de nosotros, Señor?, preguntaban con sus corazones. Joel sabía que Dios estaba por hacer algo maravilloso, el breve periodo de transformación aún era solo el principio. Con un gesto solemne, el profeta se inclinó y con un grito resonante que bordeaba el fenómeno del tiempo, exclamó: Dios nos llama a la unidad, a la oración ferviente. El gran día de Jehová se acerca, y lo que está por venir no se asemeja a los días pasados. Un nuevo esplendor de gloria está a punto de manifestarse, así, con corazones destrozados y esperanzas renovadas, el pueblo se encontraba en el umbral de un nuevo pacto, donde el misterio de Dios se revelaría, y la promesa del Espíritu Santo se derramaría entre ellos. Pero la pregunta persistía, esencial y celestial: ¿estás listo para dejar que el fuego divino purifique tu ser y transforme tu camino? La expectativa flotaba en el aire, y la historia de la restauración de Judá estaba a punto de tomar un giro que redefiniría su destino. Mientras la multitud permanecía en profunda reflexión, el fervor parecía intensificarse a cada momento. Las palabras de Joel, una sinfonía de urgencia y esperanza, resonaban en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Pero dentro de la multitud, nuevos e inquietantes pensamientos comenzaban a surgir. En la esquina de la plaza, Eliab, con el corazón palpitante, se preguntaba si realmente podría ser parte de este gran despertar. El cambio puede parecer abrumador, reflexionó, pero si Dios está haciendo algo, no debo ser parte. Y así, decidido, comenzó a acercarse al profeta, anhelando compartir su historia de pérdida y redención a su lado. Ezequías observaba la incertidumbre en los rostros de sus compañeros, muchos se preguntaban si sus pecados, como un yugo pesado, les impedirían alcanzar la renovación prometida. No olvidemos las promesas del Señor, recordó Ezequías, Él ha dicho, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, Isaías 1:18. Debemos creer en su fidelidad y en su gracia. De repente, el cielo en su fulgor tornó su luz, y un intenso viento comenzó a aullar entre los árboles, como si la propia creación estuviese resonando con la expectativa divina. Las ramas danzaban al compás de la voz del viento que susurraba al pueblo: prepárense, porque he aquí que hago algo nuevo. Surge entre ustedes un nuevo manantial de vida. En ese momento, Joel sintió una fuerte unción del Espíritu. Con voz profética, dijo: el Señor se acerca. No solo a restaurar, sino a transformar profundamente. En aquellos días haré que derrame mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. Las mujeres comenzaron a gritar de gozo mientras comprendían la magnitud de lo que se estaba prometiendo. Era un tiempo en que lo viejo pasaría y todo sería renovado. Sin embargo, en el silencio de la multitud, un hombre, conocido por ser un escéptico, levantó su voz: ¿qué significa esto, profeta? ¿Cómo podemos saber que estas son palabras del Altísimo? Joel, con mirada serena pero penetrante, respondió: las promesas de Dios son sí y amén. 2 Corintios 1:20. ¿Acaso no han visto su mano en el pasado? Recuerden lo que hizo con nuestros abuelos en Egipto, cómo los liberó para llevarlos a la tierra prometida. Dios no olvida a su pueblo. El anciano que había desafiado al profeta observó la firmeza en su expresión, y algo en su corazón comenzó a romperse. Más adelante, otros se unieron a su lado, sus faces marcadas por la lucha interna, empezaron a murmurar: podemos confiar en que esto también se aplica a nosotros. La incertidumbre se transformó en un clamor unificado: Señor, muéstranos tu gloria. En este clamor, la atmósfera se tornó sagrada, y una nube de gloria saturó el lugar como un recordatorio tangible de la presencia de Dios. A medida que el profeta se preparaba para liderar al pueblo en oración, hubo un estruendo de truenos en la distancia, como si el cielo mismo estuviese a punto de abrirse. Oh, Judá. Que este sea un día de verdadero arrepentimiento, un día de entrega y transformación. Rasguen sus corazones, y no sus vestidos, porque el fuego del cielo está por descender sobre la tierra. La promesa de una intervención divina ardía en el aire, un recordatorio de que la historia no había terminado. Mientras la multitud se inclinaba, el suelo vibraba con una intensidad sobrenatural. En ese instante, una luz brillante rompió la oscuridad del cielo, y el pueblo sintió que el tiempo se detenía. Ciertamente, el gran día de Jehová se acerca, proclamó Joel con voz atronadora, y lo que está por venir cambiará todo lo conocido. Escuchen, hay un misterio en medio de su revelación, algo que les será mostrado que transforma sus corazones de piedra en corazones de carne. Prepárense,
porque un nuevo pacto está a punto de ser renovado entre ustedes y su Dios. Las palabras colgaron en el aire, expectantes, como un eco de los planes soberanos de Dios, revelando que la obra redentora apenas comenzaba. Y la multitud, movida entre la esperanza y el terror sagrado, comenzó a incursionar en un nuevo viaje sin retorno. El murmullo en la plaza creció como el retumbar de un trueno en la distancia, mientras las palabras de Joel resonaban en las almas de quienes lo escuchaban. Un nuevo pacto, repetían los corazones, llenos de anhelo y temor. Las miradas se cruzaban, algunas llenas de esperanza, otras cargadas de dudas, y cada uno sintió el tirón del cielo llamando a una unidad desconocida hasta entonces. Eliab, al sentir la urgencia, levantó la mirada al profeta. ¿Qué debo hacer, Joel? ¿Cómo puedo ofrecer mi corazón al Señor en este tiempo de renuevo? Su voz era un eco entre la multitud, una súplica sincera que resonó con el inconfundible deseo de conexión y gracia. Regresa a Él con todo tu ser, exclamó Joel, su voz vibrante como el aire electrificado por una tormenta. Y no solo tu corazón, sino también tus pensamientos, tus sueños, tus miedos. Todo debe ser entregado. En el quebranto de tu corazón, Dios te transforma. Así ha prometido hacerlo. Ezequías, observando la transformación de Eliab, se sintió motivado a unirse. Con cada palabra de exhortación del profeta, sentía moverse algo dentro de sí. Nos hemos perdido en el camino, murmuró, pero el Señor es fiel. Su promesa es más grande que nuestras dudas. En medio de esta ferviente respuesta, la sombra del anciano escéptico aún yacía sobre ellos, y su voz se levantó una vez más, ahora cargada de curiosidad. Pero, ¿acaso no es un riesgo que fracasemos otra vez? Las palabras son grandiosas, pero vivimos en la realidad del desconsuelo. Joel, sin titubeo, se volvió hacia el anciano. La verdadera transformación comienza en lo oculto. ¿No veis? Asumir el riesgo de amar a Dios con sinceridad es el primer paso hacia la vida verdadera. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. La historia de redención no se culmina en la justicia del hombre, sino en la gracia del Altísimo. Entonces, a medida que una bruma suave cubría el lugar, un silencio reverente se posó sobre la multitud. Los corazones comenzaron a aullar, tanto los arrepentidos como los escépticos sentían el ardor del Espíritu soplando entre ellos. Era una ceremonia de entrega, un bautismo interno donde la esencia de cada vida se presentaba como un sacrificio vivo ante Dios. De pronto, una mirada de revelación cruzó el rostro de Eliab. ¿Qué haremos cuando el fuego descienda? ¿Cómo responderemos a la obra que comienza? Con voz temblorosa, pero firme, instó a aquellos a su alrededor a elevar su clamor: Señor, ven y transforma. La multitud fue cautivada por el eco de la voz del joven, y entonces surgió un clamor unificado: Oh, Señor. Las palabras se entrelazaron, resonando como un grito en el desierto. De repente, el cielo comenzó a despejarse, y las nubes, como testigos del ardor en el corazón del pueblo, se abrieron para dejar entrar un rayo de luz. No era solo luz, era la gloria misma de Dios, visible al ojo de los fieles. A medida que la multitud caía de rodillas, una voz proveniente de lo alto resonó como un trueno: Soy yo quien habito en lo alto y en lo santo, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Un estremecimiento recorrió el lugar, y las lágrimas de los rostros mostraban la profunda conexión que Dios anhelaba. Un nuevo pacto, un nuevo comienzo, repetían las voces, entre lágrimas de gratitud y asombro. Había en el aire un misterio fascinante, pues la transformación prometida no solo significaba un cambio individual, sino que también marcaba el inicio de una obra extraordinaria entre las naciones. Y mientras el pueblo celebraba, un nuevo susurro llegó a los oídos de Joel: Hay más por revelar, Joel. Debes prepararlos para lo que viene, porque la verdadera gloria se manifestará en un día que aún no se ha visto. Las palabras de la promesa no solo sembraban esperanza, sino que preparaban a la multitud para un propósito mayor, un cumplimiento del plan divino en un tiempo que estaba más cerca de lo que imaginaban. La expectación crecía, y ya no había vuelta atrás, porque el viaje hacia la gloria de Dios acababa de comenzar. La multitud, con los corazones aún palpitantes por el encuentro con lo divino, se alzó en adoración. Las voces se entrelazaban, creando un murmullo que ascendía al cielo como incienso. Era un momento sagrado, donde el clamor del pueblo parecía resonar en el mismo trono de Dios. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Joel sentía que algo aún más grande se estaba gestando. ¿Y si el verdadero despertar del pueblo no es solo lo que hemos visto?, reflexionó el profeta mientras observaba los rostros iluminados por la luz celestial. Quizás,
El fuego que desciende será más que un acto visible, será un juicio y una purificación que necesitará cada vida aquí presente. De repente, una figura se adentró en la multitud. Era Itamar, un joven conocido por su carácter rebelde. Su rostro, cargado de angustia y desconfianza, buscaba respuestas en la multitud transformada. ¿Qué es esto?, exclamó Itamar, empujando a través de los que estaban a su alrededor. ¿Puede esta promesa ser para mí? Yo he caminado en la noche, lejos del camino del Señor. Yo no puedo estar entre ustedes. Joel lo miró fijamente. La luz de la gloria aún brillaba, envolviendo a todos en su cálido abrazo. Escucha, Itamar, le dijo el profeta con compasión. No es un llamado a los justos, sino a los quebrantados. Aquellos que se sienten perdidos son los que más necesitan de su poder transformador. Dios no busca vestiduras limpias, sino corazones arrepentidos. El joven dudó, pero la gracia que emanaba de Joel comenzó a penetrar en las capas de su resistencia. ¿Un nuevo pacto realmente se extiende hasta mí?, preguntó, el brillo de esperanza titilando en sus ojos. Sí, su fiel amor te encuentra donde estás, no importa cuán lejos creas haber llegado, le respondió Joel, con una voz que aún resonaba con el eco del trueno divino. Si tan solo te vuelves a él, las cosas viejas han pasado y él hará todo nuevo. Mientras esto sucedía, la atmósfera se tornó más densa, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a la súplica de los corazones humanos. El clamor se transformó en un grito colectivo: «Oh, Señor, transforma nuestros corazones». En un instante, Itamar cayó de rodillas, vencido por la presencia abrumadora de Dios. En su quebranto, lo que antes había sido un corazón duro, ahora se convertía en un terreno fértil. Las lágrimas brotaron de sus ojos, acompañadas de una confesión de arrepentimiento: «Perdóname, oh Señor. Te he olvidado en mi orgullo y mi tristeza». El pueblo observaba con una mezcla de temor y asombro, pues era evidente que la transformación de Itamar simbolizaba algo mayor. Era un signo de que el nuevo pacto ya había comenzado a hacer eco en los corazones que estaban dispuestos a recibirlo. Así como Itamar ha sido tocado, así será toda una nación, proclamó Joel, levantando los brazos en señal de la obra que Dios estaba realizando. Esto es solo el comienzo. El fuego que desciende no solo purificará, sino que encenderá una llama que se propagará a las naciones. Es tiempo de despertar. Mientras la multitud estallaba en un júbilo renovado, los cielos aún resonaban con el eco de la promesa. Pero en la penumbra de su entendimiento, una sombra de advertencia flotaba en el aire. Una voz interior en la mente de Joel lo susurró: esto es solo el preámbulo. Dentro de poco, verás que mi pacto será puesto a prueba, y en esa prueba, las verdaderas intenciones de los corazones saldrán a la luz. El murmullo de la multitud se tornó sordo ante el peso de la revelación. Había más por venir, y lo que el pueblo había comenzado a experimentar estaba solo en los albores de una cruzada que marcaría sus destinos. Con un corazón ansioso, Joel se preparaba para lo que el Señor tenía reservado, sabiendo que el verdadero desafío de su fe estaba apenas comenzando. Mientras la luz del ocaso comenzaba a cerrarse sobre la multitud, la atmósfera vibraba con la fe renovada de los congregados. Itamar, de rodillas, se unía a los que clamaban por la presencia de Dios, mientras una pregunta titilaba en el aire de incertidumbre y anhelo: ¿qué significaría realmente este nuevo pacto que se anunciaba? Joel, sintiendo la tensión creciente, dirigió su mirada hacia el cielo, donde las nubes empezaban a amontonarse, como si el propio Señor estuviera preparando la escena para una revelación aún más profunda. ¿Qué más, Señor? ¿Qué demandas tienes de nosotros?, se preguntaba, consciente de que la transformación personal era solo el principio de una obra mayor. En medio del fervor, una voz se alzó, antigua como el tiempo, resonando como un eco de generaciones pasadas: despierta, oh Israel. Las palabras del profeta son un llamado a tu corazón. Era Maír, un anciano de la comunidad, cuyo rostro estaba surcado por las líneas del sufrimiento y la esperanza. Escuchen a mi hermano, dijo el anciano, su voz temblando con el peso de la verdad. No podemos quedarnos aquí, complacidos en nuestra adoración. Este fuego que ha caído no es solo para nuestros placeres, sino para purificar nuestra vida entera. Es tiempo de que nuestros corazones resplandezcan, pero también de que nuestras acciones reflejen ese fuego en el mundo. Las palabras de Maír calaron hondo entre la multitud. Una murmuración de entendimiento comenzó a circular. ¿Estamos dispuestos a rendirnos ante Dios por completo?, cuestionó Joel, sintiendo que el Espíritu Santísimo se movía entre ellos, invitando a una respuesta.
Justo cuando la multitud se sumía en pensamientos profundos, una sombra se deslizó en el borde de la asamblea. Era Asher, un guerrero del pueblo, conocido por su firmeza en batalla pero también por su rencor hacia los que habían hecho tropezar al pueblo de Dios. ¿Qué más nos pedirá este fuego?, desafió, su mirada ardiente como el propio fuego sagrado. ¿No estamos ya tribulando con nuestra fidelidad? ¿Es necesario un sacrificio mayor? Un silencio palpable llenó el aire. Las inquietudes de Asher representaban un dilema más que la multitud debía enfrentar. Con esta tensión en la atmósfera, Joel sintió la urgencia de la hora. El fuego de Dios es todo lo que somos y lo que tenemos, respondió Joel, su voz resonando en el corazón de cada asistente. No se trata simplemente de sacrificios físicos, sino de una entrega radical de nuestro ser, de nuestras heridas, de nuestras luchas. Esta es la señal del nuevo pacto. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No será fácil, pero el resultado será la vida que ensalza su nombre y muestra su gloria al mundo. Maíra sintió, y su rostro comenzó a brillar con una luz interior. He visto el cumplimiento de las promesas, dijo, cuando el corazón se somete, el cielo responde. Este momento es crucial, lo que hacemos aquí resonará en las generaciones venideras. La multitud comenzó a reaccionar. Cada persona enfrentaba su propia lucha interna, algunas sonrisas aparecían entre lágrimas, mientras otros comenzaban a confesar sus errores y heridas. Pero en lo profundo, Joel lo sabía. Aún había una oscuridad por venir. El fuego purificará, pensó, mientras su corazón palpitaba de expectativa y temor. Pronto, habrá una prueba que revelará el verdadero estado de nuestros corazones. El cielo se oscureció más, y el viento sopló con fuerza. Un susurro místico atravesó la asamblea, como un presagio. «¿Estáis listos?», resonó en su espíritu, desafiando cada vida presente. ¿Podréis enfrentar la verdad que se alzará frente a vosotros? Mientras el cielo se tornaba gris y ominoso, Joel sabía que el próximo acto del soberano Dios ya estaba en marcha. Había más que descubrir, pues lo que había comenzado en la luz pronto sería desafiado en la oscuridad. El tiempo de prueba está por llegar, y ahí, en la fragilidad, el verdadero carácter de nuestra fe será expuesto, pensó, mientras se preparaba para lo que vendría. Oh, cómo el milagro de la transformación se hallaba a las puertas, esperando ser revelado. El viento aullaba con un sonido profundo, como un eco de la angustia que empezaba a manifestarse en los corazones de la multitud. Las nubes oscurecidas cubrían el cielo, bloqueando la luz del día y proyectando sombras sobre aquellos que estaban reunidos para buscar la presencia de Dios. El tiempo de prueba es forjador de corazones, clamó Joel, con su voz llevada por la tempestad, haciendo eco del clamor de su propia alma. El fuego que arde no solo expondrá lo que está en la superficie, sino que también revelará los secretos más profundos de nuestras vidas. La multitud escuchaba atentamente, atrapada entre el miedo y la esperanza mientras estos pensamientos eran compartidos. El anciano Maír pareció vislumbrar en el horizonte el peligro que se avecinaba. Escuchen. Este viento es la voz del Espíritu, quien nos llama al arrepentimiento. Gritó con fervor. La congregación se estremeció al sentir la urgencia de estas palabras, sabiendo que el verdadero desafío estaba por comenzar, y que esta reunión no era un mero ritual, sino un punto de quiebre. Asher, aún inquieto, replicó, si este fuego purificará, ¿qué debe ser consumido? ¿Qué partes de nosotros deben ser destruidas para que surja la nueva creación? La pregunta resonó en los asistentes, quienes comenzaban a inquietarse al considerar sus vidas y decisiones. Maír, quien había soportado años de pruebas, trató de calmar la creciente ansiedad. La pregunta correcta no es que debe ser destruido, sino que debemos dejar que el Señor consuma. Debemos entregar aquellas áreas que son refugio de nuestro orgullo y de nuestro rencor. Con claridad, miró a Asher, quien comenzaba a entender que la lucha de su espíritu podría ser una batalla contra sí mismo. Joel extendió sus manos hacia la multitud, sintiendo una conexión espiritual profunda mientras hablaba. Hay un tiempo señalado para la destrucción, pero también hay un tiempo para edificar. Al entregarnos plenamente al fuego de Dios, nuestras heridas se convertirán en la materia prima de su gloria. Permitamos que el fuego transforme nuestro dolor en propósito. Mientras hablaba, el cielo parecía responder, con relámpagos que iluminaban los rostros preocupados de los congregados. La atmósfera estaba preparada para una manifestación del poder de Dios. Sabiendo que la transformación siempre requería un sacrificio, una joven dio un paso al frente.
Estoy dispuesta a dejar mis cargas y permitir que el fuego de Dios me use, confesó con voz temblorosa. Su valentía inspiró a otros a seguir su ejemplo, dejando atrás el orgullo que había marcado sus corazones. Con el clamor resonando a su alrededor, un fuego comenzó a arder en el centro de la asamblea. No era un fuego natural, sino un fuego espiritual que simbolizaba la purificación y restauración. Mientras las llamas danzaban, Joel recordó las palabras del profeta: «Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros», Ezequiel 36, 26. Este corazón de carne sería el anhelo del Padre, transformando el espíritu de los que se rendían ante él, pero en medio de la llama sagrada, el susurro ominoso del viento traía consigo una advertencia, las garras de una prueba inminente que estaba por llegar. «Cuidado», exclamó Joel, sintiendo un peso en su pecho. «Las fuerzas oscuras están en movimiento. La verdadera prueba vendrá, discerniendo no solo nuestras palabras, sino la profundidad de nuestro compromiso con el nuevo pacto». A medida que la multitud se preparaba para la transformación, un grito resonó en el aire, un grito que parecía venir de los confines del alma: «Aquí estoy, Señor. Transforma mi vida». Las llamas del fuego divino ardían fervientes, mientras el cielo retumbaba. «¿Estás listo para ser forjado en el fuego de la prueba?», preguntó Joel, sintiendo el peso de las palabras. Lo que estaba por venir los llevaría a un entendimiento más profundo de la soberanía de Dios. Así concluyó el encuentro, pero un nuevo misterio se despliega ante sus corazones inquietos: ¿cuál será el costo de la transformación divina? En el eco de su propia pregunta, se preguntaban si estaban dispuestos a atravesar el fuego por el propósito eterno. La tormenta sabía que la noche aún no había terminado, y el viento aullante se tornó en susurros intensos que llenaban el aire con una expectativa palpable. Los corazones de la multitud palpitaban con ansiedad y fervor, y la luz de la llama espiritual continuaba brillando en su centro, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. «El tiempo de la purificación se acerca», dijo Mair, elevando su voz una vez más. «Debemos estar preparados, porque la transformación de nuestra vida interna será reflejada en nuestro andar externo». Sus palabras eran como un ungüento aplicado a heridas abiertas, y aunque algunos sintieron el peso del desafío, otros se alentaron en la promesa de lo que estaba por venir. Asher miró la llama, sintiendo su calor abrazar su rostro, y recordó las palabras del Salmo: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», Salmo 27, 1. Persiguiendo estas verdades, se sintió impulsado a dar un paso adelante. Si estamos listos para la transformación, debemos dejar que el fuego consuma todo temor en nosotros, declaró. Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. A cada respiración, sentían la carga del paso que estaban a punto de dar. Un rayo iluminó el cielo, y los congregados levantaron sus rostros, sorprendidos por la magnitud de ese poder celestial. Fue entonces cuando Joel, con su fe vibrante, dio un paso más hacia la multitud. «El fuego que no teme, es el fuego que purifica. Confesemos juntos nuestras cargas, entregándolas al altar divino», exhortó, su voz resonando con fuerza. Los corazones comenzaron a abrirse. Uno tras otro, comenzaron a declarar sus luchas y pecados en voz alta, no como un aviso de debilidad, sino como un reconocimiento del poder de Dios para liberar. «Yo dejo mi orgullo», gritó una mujer. «Dejo mis dudas», dijo un joven. Y así, el baile del fuego se intensificó, y la luz parecía devorar las sombras que se habían acumulado en sus almas. «El sacrificio es el puente hacia la gloria», resonó la voz de Mair, quien se unió a la congregación, avivando el fuego de la fe en sus corazones. Como dice el profeta: «El que va a llorar, hágalo en llanto, pero nunca debe llorar sin esperanza». Las palabras de Mair se mezclaron con el viento, creando un crescendo de arrepentimiento y entrega, como una ofrenda ardiente en el altar de Dios. En ese momento, el cielo pareció abrirse. Un viento fuerte, no de tormenta, sino de presencia divina, comenzó a soplar, y las llamas espirituales danzaban más alto. La multitud se sumía en oración, clamor y súplica, cuando de repente, un estruendo resonante fue oído en la lejanía. Un eco ominoso trajo la inquietud, pues muchos sintieron que la prueba ya estaba manifestándose. «Prepárense», advirtió Joel con firmeza. «El enemigo trae confusión y duda, intentando desviar nuestra mirada del fuego purificador. La batalla comenzará en la fe, y cada uno de nosotros debe estar listo para mantener su mirada fija en el Señor». La multitud,
comprendiendo el sacrificio que implicaba la transformación, se aferraron a la promesa divina que les había sido revelada entonces. El anciano de corazón sabio, Mair, levantó su voz por encima del clamor. Recordemos las palabras del profeta Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarán. Isaías 43, 2. Su exhortación trajo consuelo, y un manto de fe comenzó a cubrir a la congregación, pero en medio de esa fe fervorosa, algo más acechaba. Una sombra se movió sobre el grupo, como si una advertencia velada se alzara en el aire. ¿Están listos para lo que vendrá?, preguntó Joel, su voz grave atravesando el murmullo. La verdadera prueba son las decisiones que tomaremos en el calor de esta transformación. ¿Qué costará a nuestra fe ser renovada? A medida que la última pregunta reverberaba, cada corazón latía en un eco colectivo de expectativa. En ese instante, el cielo se oscureció aún más, y un resplandor dorado comenzó a emerger del fuego sagrado. Lo que estaban a punto de ver podía cambiarlo todo, un nuevo signo de la soberanía de Dios que se manifestaba ante ellos. Sus corazones palpitaban, preparándose para el misterio que se revelaría esa noche. La cuna de su transformación giraría en torno a una decisión esencial, marcada por el divino propósito. ¿Qué revelación está al acecho, en la sombra de nuestra entrega? Las preguntas y el fuego se entrelazaban, dejando a los congregados con un sentido renovado de responsabilidad y expectativa divina. El viento soplaba con fuerza sobre Jerusalén, trayendo consigo la fragancia de la anticipación. Las llamas espirituales que antes danzaban en el corazón de la congregación ahora ardían con un fuego indescriptible, llenando cada rincón de la plaza con la presencia de Dios. El ambiente estaba cargado de expectativa, y los corazones de los habitantes de Judá palpitaban con una mezcla de temor y asombro. Joel sabía que un nuevo desafío se acercaba. No solo era un tiempo de restauración, sino una preparación para una obra mayor. El tiempo de prueba está a la puerta, declaró, su voz resonante como un eco poderoso. La verdadera transformación será forjada en el crisol del sufrimiento, donde los corazones serán llevados a su límite. La multitud, atenta, contenía la respiración. Una intensidad palpable recorría el aire. Algunos miraban a Joel con admiración, otros con ansiedad. Aquellos que se habían acercado en busca de un nuevo comienzo sentían la presión del llamado divino. «Estamos listos, oh Señor», murmuraron en un susurro colectivo, mientras el espíritu del pueblo se unía en fe. «Escuchad, oh Judá», continuó Joel, profundizando su mirada en cada rostro presente. «El fuego no solo purifica, también revela». ¿Estamos dispuestos a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos? ¿Estamos listos para que el fuego consume nuestros temores, nuestras dudas y todas las cosas que nos alejan de la gloria de Dios? Los corazones comenzaron a latir con fuerza, y el clamor interno de la multitud se transformó en una súplica ferviente. «Sí, Señor. Transforma nuestros corazones». Mair, el anciano sabio, se hizo eco de las palabras de Joel. «No se olvide, oh pueblo», gritó. La prueba no es un castigo, sino una oportunidad para el crecimiento. Lo que el Señor está haciendo hoy marcará nuestras vidas y las de las generaciones venideras. La sabiduría de Mair resonó en los corazones jóvenes y viejos, y el fuego en la plaza parecía aumentar en intensidad. De repente, un estallido de viento arrastró las hojas de los árboles, llevándolas a un danzón divino. Momentos después, un estruendo similar al retumbar de un trueno resonó a lo lejos, causando que la multitud se estremeciera. «El cielo está hablando», afirmó Joel con voz firme. «No se inquieten, porque esto es parte del plan divino. Prepárense para una manifestación de su gloria». Mientras la tormenta comenzaba a desatarse por encima de ellos, un joven del grupo comenzó a clamar desesperadamente: «Señor, si todo esto es verdadero, muéstranos tu gloria y revela tu propósito en nosotros». Las palabras del joven retumbaban en la atmósfera, y una oleada de fervor espiritual recorrió a los asistentes. «Recuerden», instó Joel, «que el Señor ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Este es el tiempo de recibir su poder y entender que el fuego nos transforma para ser testigos de su gloria en la tierra. La multitud, sintiendo la autenticidad del mensaje, levantó sus manos hacia el cielo, clamando por esa unción divina. Con el cielo oscurecido y la electricidad en el aire, Joel, consciente de la transformación espiritual que ya se había sembrado en sus corazones, exclamó: «La transformación está cerca. La gloria del Señor se acerca». Estén listos, porque lo que están por ver no se compara con nada que hayan experimentado.
Y justo en ese momento, el cielo pareció abrirse, y un rayo de luz brillante se proyectó sobre la multitud, iluminando sus rostros con un resplandor celestial. La gente comenzó a alabar a Dios, la adoración resonando entre ellos como un torrente de alabanza incontrolable. Pero en el fondo de su corazón, Joel sabía que este era solo el comienzo. El verdadero desafío estaba por avanzar con fuerza. ¿Qué sucederá cuando Dios descienda con poder?, pensó Joel, sintiendo la presión del misterio divino que aún no se había revelado completamente. La señal del nuevo pacto estaba en el aire, esperando ser desentrañada. No teman el fuego, exhortó Joel, con el profundo conocimiento de lo que vendría. El fuego no solo traerá juicio, sino que también traerá transformación. Esto es un llamado a todos los que están listos para ser cambiados. Se acerca un nuevo amanecer, y Dios está haciendo algo maravilloso en medio de nosotros. La promesa de renovación se manifestaba ante ellos, y la expectativa se intensificaba. El pueblo, ahora unido en clamor, aguardaba ansiosamente la revelación de lo pleno que el Señor tenía preparado. Mientras la noche se extendía, se preguntaban, ¿cuál será el nuevo destino que Dios nos revelará? ¿Estaremos listos para aceptar lo que Él nos pida? Así, la historia de la transformadora obra de Dios continuaba, junto con un nuevo gancho divino que dejaba en el aire una inquietante pregunta sobre su voluntad soberana. El fuego del Espíritu había comenzado su labor, y en el horizonte espiritual se dibujaban posibilidades que pronto llevarían al pueblo a un lugar de culminación en su relación con el Altísimo.